los últimos días hemos conocido la muerte de 3 turistas españoles en un tiroteo en Afganistán, un país que está en la lista de destinos considerados como no recomendables por el Ministerio de Exteriores. Destinos peligrosos o poco recomendables que, sin embargo, no frenan a un perfil de viajero que sigue buscando nuevas experiencias. Vita Ventura. Buenas tardes, Vanessa. Sí, conocíamos esta noticia hace unos días, esos turistas que en Afganistán perdieron la vida, pero, por ejemplo, también hemos conocido hoy cómo una empresa quiere recuperar los viajes al Titanic, a lo que queda del Titanic en el Atlántico. Hay que tener en cuenta que el año pasado, en junio, perdieron la vida los turistas que iban en un submarino, implosionó al bajar a las profundidades. Es decir, un tipo de turismo que pone en riesgo, que tiene un nivel de riesgo alto o muy alto. Lo que primero hemos hecho es preguntar a la gente si ellos serían capaces de practicar este tipo de turismo y qué les parece. Bueno, vengo de un país que es bastante azotado por la violencia, que es Colombia, y pues sí, puede ser. Ucrania iría de pronto a hacer obras sociales, como por decir apoyar con alimentación. No. ¿Por qué? Me da respeto, por miedo. Yo creo que, no sé, curiosidad, morbo, no lo sé, pero sí que lo entiendo. Sí que entiendo ese riesgo. Y si es que me voy de vacaciones a un país, pues me iría a un país más tranquilo, lógicamente. No, la verdad que yo no lo entiendo, tampoco no lo comparto, pero bueno, cada uno hace con su vida lo que quiere, entonces... Me daría miedo y siento muchísimo todo lo que está pasando a la pobre gente y todo, pero yo no iría. Francamente, no iría. No los entiendo. No los entiendo porque se van a un peligro. Para irte a un peligro te quedas en tu casa. Entre todos los países que tengo que visitar todavía, pues prefiero en sitios que son más seguros. Yo no me arriesgaría, la verdad. Hay gente que le gusta retos importantes, le gustan los retos, y yo creo que hay gente, bueno, yo tengo conocidos que les gusta pasar peligro, ¿no? Creo que sí que las entiendo. Lo entienden, otros no, dicen que lo harían, que no, que lo comparten, pero lo cierto es que ese perfil de viajero existe a día de hoy. Mira. Ese perfil de viajero existe, pero nos va a contar esto mucho mejor nuestro invitado, José Manuel Clua. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Realmente la gente va a las agencias y os pide este tipo de viajes? Sí, no es una gente mayoritaria, pero sí que hay gente que a veces te lo solicita, pues más que nada porque o ha oído, o en la prensa, en publicidad ha oído, y se siente atraído por este tipo de viaje. ¿Cuál es el perfil de ese tipo de viajero? No sé si responde a gente más joven, mediana edad, mayoritariamente hombres, con familia, sin familia. A ver, para empezar, no son destinos económicos. Requieren una serie de trámites y eso cuesta dinero. Son viajes para un nivel medio alto, ¿no? Por lo tanto, no, el que viene ya es o persona con un poder económico fuerte o gente que ha viajado muchísimo, gente que ya no sabe a dónde ir, que ya se le acaba el mundo y se aburre o no le atrae ya nada y decide hacer este tipo de viaje. Claro, está nombrando José Manuel, al fin y al cabo, bueno, pues hay gente para todo y hay muchos viajes, tanto viajes como viajeros, podríamos decir, José Manuel, pero lo cierto es que si yo voy a una agencia y, por ejemplo, voy a cualquier agencia reconocida y digo, quiero ir, por ejemplo, se me está ocurriendo a una zona que ahora mismo está en conflicto absoluto, Ucrania. ¿En la agencia vosotros ya os curáis en salud? ¿Hay alguna medida que vayáis a tomar? ¿Me vais a pedir que contrate algún seguro especial como viajera? A ver, los seguros son fundamentales, vayamos a donde vayamos, vayamos a Ucrania, vayamos a Francia, vayamos a Italia. Los seguros hoy en día de asistencia y cancelación son fundamentales, y más por lo que ha pasado hace no mucho en México, ¿no? Entonces ya entra dentro de cada uno el querer vender este viaje o no. Lógicamente, si al final optamos a venderlo, porque podemos optar a no vendérselo al cliente y quitarnos un problema realmente de en medio, la propia agencia, es hacerle firmar una serie de documentos en las que ha sido advertido, que ha sido de que el país no está en condiciones y que si nos lo compra a nosotros, pues que no exime de cualquier responsabilidad. Pero uno se puede negar, en una agencia puede decir, mira, no te vendo este viaje. Sí, hombre, claro, sí, ¿no? Por supuesto. Y ya está. Y ya está, sin más. Una pregunta que le hice Vanessa a José Manuel, lo primero es si hay algún país realmente prohibido. Es decir, si hay algún país
que nuestro gobierno prohíba que viajemos a ese país. Pero claro, también si hay según qué prohibiciones o digamos límites, también podríamos ser responsables luego en el caso de que haya algún gasto que haya que sufragar desde la embajada, por ejemplo, española y demás. Claro, me decía José Manuel que realmente no hay países prohibidos. ¿Es recomendación todo? No, hombre, prohibidos como tal, es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que te lo debe prohibir o no. Lo que no quita es que, aunque esté prohibido, haya una compañía aérea que vuele allí y tú saques un billete de avión o bien a través de una agencia o a nivel particular te saques un avión y te vayas para allá. O haciendo puente con otro país incluso, exactamente, ¿no? Sin ningún problema, pero son países normalmente aconsejables o indistintamente e indudablemente no aptos para viajar pues por la situación política de cada uno. Si te parece, Vanessa, vamos a hacer un repaso porque lo que sí que hay que consultar y lo más recomendable es consultar la página del Ministerio de Exteriores de nuestro país en la que se incluye esta lista en este momento, porque esta lista varía según las situaciones sociopolíticas, incluso medioambientales que podamos encontrar. El Ministerio de Exteriores en ningún momento dice ustedes no pueden viajar aquí. El Ministerio de Exteriores lo que dice es que ruega encarecidamente, que recomienda encarecidamente que no se viajen a esta lista de países que, como ves, coinciden con países que están en conflicto bélico o que tienen una situación sociopolítica especialmente complicada o en conflicto de alguna manera con los intereses españoles. Vemos Afganistán, ese país donde conocíamos la muerte de estos turistas recientemente, Irán, también vemos Mali, por ejemplo, pero también vemos Rusia, que seguramente es un país que quizá hace 3 años no hubiese estado en esta lista y si mañana ocurriese algún incidente grave en otro país se podría incluir. Pero, repetimos, esto es una recomendación encarecida del Ministerio de Exteriores. Sí que le recomendamos a todo el mundo que si tienen pensado hacer cualquier viaje, ya no solamente a una de estas zonas, sino en general, que se consulten la página del Ministerio de Exteriores porque ahí también encontraremos información relevante. Y sobre todo es importante que si optan a este tipo de viajes o a cualquier otro, el registrarse en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores como viajero. Hay un apartado que te registras y al Ministerio le queda registrado que tú vas a viajar en las fechas. Esta no es la única página que podemos consultar, Vanessa. También podemos bucear en Internet. Hay ONGs que también lo hacen, asociaciones. O, por ejemplo, esta página que nos da una situación del riesgo médico, que también es importante porque, bueno, como viajeros podemos tener ciertas necesidades o ser conscientes de que hay ciertos riesgos para nuestra salud en según qué zonas del mundo. Estamos viendo la parte verde, aquí tenemos la leyenda, ese riesgo bajo, el riesgo medio, el riesgo variable, porque claro, también hay que tener en cuenta que dependiendo de la etapa, de la época del año, etcétera, etcétera, bueno, pues las circunstancias pueden variar en estos países. Hay muchas páginas a consultar. La primera sería el Ministerio de Exteriores y después también las agencias podemos hacer una consulta de campo casi, ¿no? Sí, nosotros estamos prácticamente al tanto de la situación tanto médica como política de los países y podemos aconsejar a cada uno si es viable o no, porque como bien dices, un riesgo médico hay que ver también quién considera y qué considera riesgo médico, porque ha habido situaciones de riesgo médico que lo único que te ha pasado es que te has cogido unas diarreas tremendas por beber agua que no tenías que beber, entonces eso es ya de cabeza de cada uno. Recientemente también veíamos un caso de un vecino de la Comunidad Valenciana que estaba un viaje de novios, al final acabó ingresado con un coma inducido y el ingreso eran 8.000 euros diarios, lo que tenía que abonar la familia, que tuvo que pedir préstamos e incluso ayudas a otros familiares y amigos. Correcto, sí, por eso decimos en las agencias que hoy en día es fundamental llevar un buen seguro, que no te importe el pagar ni 5, ni 10, ni 15, que no te gastas un dinero importante en un viaje, gastarte 70 euros o 100 euros en un seguro, 80 o 40 o 50, es el dinero mejor perdido que si no tienes que usarlo. Sí. También hay que tener en cuenta que las tarjetas de crédito muchas veces también incluyen ciertos seguros, a veces los seguros que tenemos de vida personales también, eso habría que consultarlo porque puede ser, bueno, pues una herramienta más a la hora de viajar. Claro, estamos hablando de conflictos, de situaciones complicadas sociopolíticas,
Pero luego hay viajes que yo creo que se han hecho desde el inicio de los tiempos del ser humano, donde, bueno, pues el espíritu de explorador de Indiana Jones que tenemos dentro nos lleva a diferentes lugares, como por ejemplo estos restos del Titanic, donde conocíamos la noticia hace un año, en junio de 2023, cuando implosionaba esa nave que bajaba al fondo, el Titanic, donde finalmente, bueno, pues ahora parece que se van a retomar esos viajes. Claro, hacer ese viaje implica un alto riesgo. Luego están las Islas de las Serpientes en Brasil. Indiana Jones no podría viajar a esta isla porque es una isla repleta, llena absolutamente de serpientes, de reptiles, y se hace prácticamente intransitable el poder pasar, tomarte ahí pues un refresquito, pues no es lo más aconsejable, pero bueno, habrá quien se acerque con una barca, ¿no? y quiera comprobarlo. Y luego la isla Sentinel del Norte, en la India, que es una isla donde podemos ver fotografías lejanas de la costa, porque allí habita una tribu especialmente beligerante, digamos que como que los forasteros no los llevan muy bien, y pues el bocadillo de chorizo lo practican con los turistas, como quien dice. Son muchos los destinos que hay como para al final tener que acabar eligiendo uno de estos, ¿no? Por eso digo que son gente de un poder adquisitivo alto y gente que ya ha visitado mucho mundo y que ya pues son cosas que a lo que le atrae es algo diferente. ¿Estos viajes tienen ese sobrecoste? Porque me imagino que también no será fácil llegar a ellos. Quiero decir, claro, no habrá vuelos directos, ni habrá muchas conexiones, por lo tanto eso me imagino que encarecerá mucho más el viaje. Correcto, correcto. Son viajes que requieren una serie de permisos y de situaciones y de traslados, que todo eso, claro, te encarece, por supuesto, cualquier viaje. Es el mismo Titanic, tienes que bajar con un submarino. O sea, eso vale mucho dinero. El viaje al espacio, ahora que hay viajes al espacio que están promocionando, pues implican también su riesgo y, pues, como digo, pues, llevan su sobrecoste muy elevado. Estamos hablando de viajes, de ocio, pero también hay quien tiene que viajar a estas zonas, algunas de ellas pues que hemos visto que están viviendo esos conflictos bélicos, pero es por cuestión de trabajo, Vita. Correcto. Por ejemplo. Por ejemplo, un compañero nuestro, fotoperiodista Diego Ibarra, que va a hablar con nosotros desde el Líbano. Él ha vivido en Pakistán, en Afganistán y sabe lo que es vivir en zonas complicadas donde tu vida corre peligro. Hablaremos con él y nos contará si realmente nota que hay un aumento de este tipo de turistas y qué piensa él que se juega la vida allí de esta práctica lúdica, podríamos decir. Eso será en tan unos minutos después de la publicidad. No se vayan. 7 y 18 minutos de la tarde, seguimos en directo en Conexión Aragón. Estábamos hablando de esos viajes no recomendados a lugares, por ejemplo, que están en conflictos bélicos o donde la situación médica es complicada, y quien elige viajar para conocerlo, pero hay quien viaja o vive allí por trabajo. Y vamos a hablar ahora ya con alguien del que le hemos hablado justo antes de irnos a publicidad. Él es compañero nuestro, es Diego Ibarra, es fotoperiodista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Vita, ¿qué tal estáis? Un lugar en el que en tu caso estás trabajando y que supone pues un gran riesgo. Sí, a ver, no podemos olvidar, ¿no?, que es un país con un régimen totalitario donde se vulneran los derechos humanos, los derechos de las mujeres. No es el país más indicado para poder hacer turismo, ¿no? Lo que también creo que habría que remarcar es que está un poco fuera de contexto, ¿no?, el que las agencias de viajes oferten estos países como un destino turístico cuando hay que seguir unas medidas de seguridad, unos protocolos, entender la cultura. Yo he vivido en Pakistán durante 5 años y he intentado siempre abrazar un poco, intentar entender y respetar. En el momento del ataque es que no era como casi atácame, ¿no? Un grupo de 3 furgonetas dentro de un mercado, nadie llevaba el burka, no llevaban ningún tipo de protocolo de seguridad y era bastante peligroso que estuvieran allí. Diego, ¿has notado que en los últimos tiempos ha habido un incremento de este tipo de curiosos o de turistas? Lo que me he dado cuenta es que ha habido un crecimiento muy exponencial acerca de youtubers, de influencers, gente que viaja a estos países casi sin conocerlo por esa adrenalina, el querer tener más
Ahí se ha quedado ahí un poco congelado. Creo que a lo que se refería Diego, intentaremos recoger de nuevo la conexión, es que efectivamente muchas veces hablamos de la foto más que de la vivencia, ¿no? De esos fotocall, de ese país, de ese rincón donde nos hacemos la fotografía sin tener en cuenta que estamos hablando de situaciones en las que la gente lo está pasando muy mal y además corremos un riesgo muy elevado. No sé si tenemos... ¿Diego? Sí, aquí estoy. Ahí estamos, te hemos recuperado. Estábamos hablando, nos decías ahora que quizá, y decía Vita, hay veces que se dan casos, sobre todo decías de influencers, sobre todo, que se busca más la imagen, la foto que la vivencia o que incluso cualquier otra cosa, sin tener en cuenta pues, la situación que se está viviendo en ese país. Ay, qué pena. No podemos recuperar esa conexión con Diego Ibarra. Lo hemos intentado en varias ocasiones, pero bueno, al final son cosas del directo, cosas también de la cobertura. Hay que tener en cuenta que nos hablaba desde el Líbano. Él está viviendo allí desde 2014, pero ha vivido también en Afganistán, en Pakistán. Y bueno, pues hemos intentado probar esa cobertura, pero estamos hablando de un lugar donde efectivamente esto le pasa a un profesional, pero le puede pasar a un turista. Quedarse sin esa cobertura y sin ese contacto, por ejemplo, como decía José Manuel, por ejemplo, con la embajada, donde tenemos que, a ser posible en estos lugares, asegurarnos de dónde está y dar nuestros datos, ¿no es así? Correcto, eso hoy en día es fundamental. Porque claro, antes de viajar, nos decías antes, José Manuel, vosotros siempre sobre la mesa están esos documentos, ¿no? De decir, bueno, esto ya es decisión de cada viajero, lo que al final toma. A ver, eso es fundamental. O sea, tú no puedes prohibir a nadie que haga un viaje, ni otra cosa es que tú puedas aconsejar y hacerle entrar en razón de que no son destinos recomendables y que se puede encontrar con un problema bastante grande si le sucede cualquier cosa. No te hablo ya de que lo maten, sino simplemente que un tropiezo o lo que sea que te caes, estás en una zona de conflicto, una zona poco accesible, pues es que un rescate, o sea, es muy complicado. Ay, sí, Vita. No, quería subrayar que cuando estábamos hablando con José Manuel, él nos decía, cualquier viaje implica cierto riesgo, quiero decir, sales de tu zona conocida, de tu entorno, pero claro, estamos hablando de lugares donde algo que podía ser un pequeño accidente o un pequeño tropiezo en cualquier otra parte del mundo, en estos lugares puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, sí, por supuesto, o sea, es que eso es fundamental, la mala asistencia médica o el tema de traslados, la accesibilidad, por eso es recomendable y vuelvo a insistir, lo de un buen seguro de viaje hoy en día es fundamental. José Manuel, aquí en Aragón existe ese tipo de perfil de viajero. ¿Cuál es el destino más curioso que te han podido solicitar que pues jamás pensarías que hubiera sido así? Pues en efecto, yo tengo el caso de una persona que era un, no sé, llamémosle un amante, ¿no? de lo militar, del ejército, de todo el tema de militaria, ¿no? Entonces, esta persona, un primer año, pues por supuesto lo que me pidió es hacer un viaje a Chernobyl. Y dices, hombre, pues claro, te quedas un poco así como diciendo, a ver, perdona, es que ¿a quién se le ocurrirá Chernobyl? Dice, no, que sí, que quiero ir a Chernobyl, que hacen viajes desde Ucrania, hacen viajes o salidas para acercarte hasta la zona que te permiten, lógicamente, pero que implica un riesgo también. ¿Y para ver qué? Para ver un bosque y unas ruinas. O sea, es que lo que hablaba vuestro compañero en Líbano, hacerme la foto, ¿no? Y luego, pues al año siguiente se debió quedar, pues me voy a Corea del Norte. Bueno, pues a Corea del Norte es verdad que en ese momento el país estaba tranquilo, no había, pero con una serie de permisos, esperar en la embajada de Pekín para que te vaya el embajador de Corea del Norte a llevarte el visado para que tú puedas entrar. O sea, es toda una serie de trámites bastante complejos y estamos hablando de viajes que no son nada baratos, claro. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es más o menos, si se puede saber, el precio medio de un viaje de esas características? No te sabría decir. Hoy en día, con lo de las tarifas dinámicas, pues es muy complicado. Pero me parece que esta persona, no sé ya, te estoy hablando hace ya igual 10 años o más, ya estaba casi en 8.000 euros el viaje a Ucrania, a Chernobyl.
8.000 euros. Estando Peñíscola aquí al lado. Exacto. Y hace 10 o 15 años, o sea, quiero decir que... Oaxaca con la ciudadela, precioso. Pero bueno, hay gustos para todos. Sobre todo, sí que creo que es importante, Vanessa, que recordemos a todo el mundo que lo mejor es viajar con mucha seguridad, consultar la página del Ministerio de Exteriores y, por supuesto, también hablar con profesionales que nos puedan asesorar para que el viaje sea lo más seguro posible.